Hola, este es mi video para la asignatura de álgebra multilineal y formas canónicas correspondiente a la construcción de un álgebra exterior. Lo primero que debemos recordar es cómo se construye un álgebra exterior. Para ello tenemos los siguientes pasos, que es tener primeramente el ideal J, generado por los elementos de la forma B tensor B, donde B están en el espacio que voy a trabajar, JI, definidos como B a la tensor I intersección J, donde B a la tensor I va a ser el espacio de los elementos de la forma del producto tensorial de I vectores de B para I mayor o igual que 2. Para el caso I igual a 0 lo definimos como el campo, que en este caso son los reales, y para el caso I igual a 1 lo definimos como el B que estamos trabajando. El siguiente paso es definir las álgebras menores y décimas como lambda la I de B isomorfas a B a la tensor I partido JI. Y por último decimos que el álgebra exterior en B es la suma directa desde I igual 0 hasta infinito de lambda a la I de B. Entonces, para nuestro caso tenemos el generador del espacio B, que va a ser x al cuadrado e a la menos 2x, seno de 2x y x a la 1 medio, que los vamos a denotar como u sub 1, 1, u sub 1, 2, u sub 1, 3 y u sub 1, 4 respectivamente. Nuestra álgebra exterior será entonces isomorfa a la suma directa de los reales más el espacio vectorial B más B a la tensor 2 más partido J2 más B a la tensor 3 partido J3 más B a la tensor 4 partido J4. Ahora, afirmamos que la dimensión de la base del álgebra I es n combinado I, donde n es la dimensión de B. Esta pequeña demostración se hace usando un argumento combinatorio en el cual vemos que para una base de n elementos del espacio B y un elemento alfa en el álgebra I, el alfa debe ser expresado como producto cuña de I elementos de la base. Luego estamos intentando acomodar n vectores en I posiciones sin generar repeticiones, ya que por la definición del producto cuña, que se define como una clase de equivalencia del ideal J, si los elementos se repiten, este elemento correspondería a la clase de equivalencia del 0. Luego tenemos que hay n combinado I elementos que puedo formar para el álgebra I. Ahora, usando esto podemos definir todas las bases, incluso las que no sabemos qué forma tienen. Sabemos la forma de la base de R, que es generado por un elemento, al cual llamaremos U sub 01, y conocemos la base del espacio B, el cual ya denotamos anteriormente como el generado de estos 4 elementos. Ahora, por la dimensión anteriormente demostrada, tenemos que el espacio B a la tensor 2 partido J2 tiene 6 elementos, el espacio B a la tensor 3 partido J3 tiene 4 elementos y el espacio B a la tensor 4 partido J4 tiene un elemento. Usamos esta notación para hacer referencia de que el elemento U sub IJ va a ser el j-décimo elemento de la base del álgebra lambda la I. Ahora decimos que la definición del producto cuña es U cuña B igual a U tensor B más el ideal JI. Luego, si tenemos que dos elementos se repiten, como lo habíamos dicho anteriormente, están en el ideal y por lo tanto su producto cuña es 0. También tenemos que para U y B en el espacio vectorial, el producto cuña es anticonmutativo. Estas dos propiedades van a ser muy útiles para la búsqueda de las bases de cada álgebra menor. Entonces, iniciando con ese proceso, vamos a empezar a buscar una base para el álgebra 2. Hacemos este arreglo en 2 dimensiones para poder identificar fácilmente cuáles elementos son combinaciones lineales de los otros, de donde obtenemos que por las propiedades anteriores, los elementos de la diagonal de nuestro arreglo serán 0 y los elementos de por encima de la diagonal de nuestro arreglo serán menos el elemento de debajo de la diagonal, por la anticonmutatividad. De este modo conseguimos que los elementos LI en los posibles productos de lambda al cuadrado son los que están debajo de la diagonal. De este modo obtenemos la segunda base, la cual vamos a identificar inmediatamente de esta forma, siendo U21 este elemento, U22 este y así sucesivamente, y los cuales también los podemos identificar como productos cuña de los elementos de la base de B.
Ahora, para lambda a la 3, realizamos un nuevo arreglo, pero haciendo el arreglo anterior que llamábamos A, producto cuña con todos los elementos del espacio vectorial. Entonces, para la primera componente tenemos que A, producto cuña X al cuadrado, va a cancelar los elementos de la primera fila y la primera columna. Por lo tanto, renombramos el arreglo B11 como un arreglo de 3×3, para el cual eliminamos esta fila y esta columna, ya que tenemos que se anulan, y nos resulta, realizando nuevamente la anticonmutatividad y los elementos quedan 0, que tenemos que los elementos que son linealmente independientes quedan debajo de la diagonal, y son estos 3. Para la segunda componente nos damos cuenta que al hacer A producto cuña con E a la menos 2x van a anularse la fila 2 y la columna 2. Luego el arreglo 2,1 lo definimos como este arreglo que está acá, y realizamos nuevamente el proceso para darnos cuenta que los elementos que resultan ser linealmente independientes son los 3 que están debajo de la base. Lo mismo para la componente 3, donde A producto cuña seno de 2x anulará la fila 3 y la columna 3. Luego renombramos la siguiente componente como este arreglo y denotamos la matriz como esto. Y por último, para la última componente tenemos que A producto cuña X a la 1/2 va a anular la fila 4 y la columna 4. Por lo tanto, tenemos este arreglo de acá, y realizando nuevamente el proceso anterior obtenemos nuevamente 3 elementos linealmente independientes bajo la diagonal. Dándonos cuenta que los elementos anteriormente encontrados como linealmente independientes en cada componente corresponden a combinaciones lineales unos de otros, deducimos que los 4 elementos linealmente independientes son los que corresponden al arreglo que llamamos B, y son estos de acá. Por lo tanto, estos son los elementos de la base de lambda a la 3, y los estamos denotando de este modo, los cuales se pueden identificar fácilmente con productos cuña de elementos de la base de B, de forma tal que los índices vayan de manera creciente, sin repetirse. Esto nos ayudará para expresar las sumas más adelante fácilmente. Luego, para el álgebra lambda a la 4, volvemos a hacer el mismo procedimiento llamando un arreglo C, en donde multiplicamos a B por cada elemento de la base de B para darnos cuenta cómo son sus formas. Siguiendo el proceso anterior, nos damos cuenta que B producto cuña X cuadrado anula la primera fila y la primera columna del arreglo B. B producto cuña seno de 2x anula la primera columna y la segunda fila del arreglo B. B producto cuña E a la menos 2x anulará la primera fila y la segunda columna del arreglo B, y B producto cuña X a la 1/2 anulará la segunda fila y la segunda columna del arreglo B. Por lo tanto, obtenemos que los elementos posibles en lambda a la 4 son estos que hemos denominado C sub 1,1, C sub 1,2, C sub 1,3 y C sub 2,2. También podemos notar que estos elementos son combinaciones lineales unos de los otros. Por lo tanto, obtenemos un solo elemento linealmente independiente, el cual es el producto cuña de los 4 elementos de la base del espacio B, y lo podemos identificar fácilmente de esta forma, por lo tanto lo llamamos U sub 4,1. Ahora, habiendo arreglado toda la notación y dándonos cuenta de qué forma tiene cada base, podemos decir que la base del álgebra exterior está dada por la unión de las bases que ya encontramos anteriormente. De este modo, como ya tenemos los elementos de cada álgebra menor, tenemos que darnos cuenta de qué forma tienen los elementos cuando hago producto cuñas entre diferentes álgebras. Para este objetivo vamos a nombrar a W sub i un elemento del álgebra lambda a la i, y vamos a tener la notación de los elementos de la base como U sub ij. Así, de este modo empezaremos por casos, haciendo primeramente los W0 por cualquier elemento de otra álgebra menor, y para esto, como lambda a la 0 son en el campo de los reales, obtenemos la propiedad de que W0 por cualquier elemento
de cualquier álgebra es igual al elemento de cualquier álgebra por W0, que es igual al producto por escalar del elemento arbitrario que escogimos. El segundo paso es empezar por los elementos de B, que es igual a lambda a la 1. Entonces tenemos que W1 por algún elemento de lambda a la 0 es el caso anterior, y W1 producto cuña por algún elemento del espacio B va a tener esta forma. Tenemos que W1 se va a expresar como combinación lineal de los elementos de la base de B y el W1' también. Luego podemos hacer las propiedades del producto cuña y tenemos que vamos a realizar esta sumatoria teniendo a J diferente de K para que estos no se anulen, ya que si se anulan ya estarían trivialmente en el espacio, y expandiendo esta suma obtenemos este resultado de acá. Por lo tanto, usando la anticonmutatividad del producto cuña, podemos relacionar los coeficientes de esta forma, de modo tal que los productos cuñas de los elementos de la base tengan sus índices en forma ascendente, como lo habíamos notado antes, para poder expresarlos en términos de lo que ya conocíamos. De este modo, el producto cuña de dos elementos de lambda a la 1 quedará expresado como esta suma. Ahora, para el segundo caso, debemos ver qué sucede cuando hago un elemento de lambda a la 1 cuña un elemento de lambda a la 2. Nuevamente los expresamos como combinaciones lineales de los productos de sus bases, y ya que las propiedades del producto cuña están dados para vectores únicamente de B, debemos expresar los elementos de la base de lambda al cuadrado como productos cuñas de elementos de la base de B. Así queda expresado de esta forma para I y K diferentes de J por la misma razón anterior, para que no se anulen y queden trivialmente en el espacio, porque este caso ya se tendría. Expandiendo esta suma, obtenemos toda esta sumatoria de acá. Y realizando nuevamente la propiedad de anticonmutatividad, tenemos que los coeficientes resultan de esta manera, habiendo organizado los índices de los elementos de las bases de forma ascendente. Luego, nuestro producto cuña queda expresado como esta sumatoria. Ahora, para el siguiente caso, debemos ver un elemento de lambda a la 1, producto cuña un elemento de lambda a la 3. Nuevamente los expresamos como combinaciones lineales de sus propias bases, y a los elementos de la base de lambda a la 3 lo expresamos como productos cuña de tres vectores de la base de lambda a la 1. Realizamos nuevamente la agrupación de términos y resultamos con la sumatoria, donde la condición es que estos tres índices sean diferentes a J para que el elemento no se anule. Y expandiendo la suma obtenemos este resultado de acá. Luego, usando la anticonmutatividad, obtenemos este coeficiente por el único vector de la base del espacio, donde este tiene sus índices acomodados de forma ascendente. Ahora, para lambda al cuadrado, debemos empezar a tomar elementos de él y realizar los productos cuña con los elementos de todos los demás lambda. Entonces, para el caso de alguien en lambda al cuadrado con alguien de lambda a la 0, obtenemos el caso anterior, que ya lo teníamos expresado. Para el caso de alguien de lambda al cuadrado con alguien de lambda a la 1, tenemos que alguien de lambda al cuadrado se expresa como combinación lineal de elementos de sus bases, y sus bases son productos cuña de dos elementos de la base de B. Por lo tanto, nos queda expresado de esta forma. Al realizar anticonmutatividad dos veces, nos damos cuenta que W2 cuña W1 es W1 cuña W2. Ahora, para realizar el producto cuña de dos elementos de lambda al cuadrado distintos, los expresamos nuevamente como combinaciones lineales de los elementos de sus bases, y a sus bases las expresamos nuevamente como productos cuñas de dos elementos de la base de B. Agrupando estos términos por propiedades del producto cuña, obtenemos esta expresión con estas dos condiciones. Aquí debería ser una J. Y expandiendo esta suma, obtenemos esta suma grande.
Luego, usando la anticonmutatividad para reorganizar los elementos de las bases de manera tal que sus índices queden en forma ascendente, obtenemos que W2 producto cuña W2 es este resultado de acá. Para el caso de lambda a la 3, queremos ver que alguien en lambda a la 3 por alguien en lambda a la i, ¿qué forma tiene? Para un W3 producto cuña W0 obtenemos el primer caso. Para un W3 producto cuña W1 obtenemos que W3 se expresa como combinación lineal de elementos de sus bases y los elementos de sus bases son productos cuña de 3 elementos de la base de B. Luego obtenemos esta expresión y realizando anticonmutatividad 3 veces obtenemos que W3 producto cuña W1 es menos W1 producto cuña W3. Por último, para el caso lambda a la 4, tenemos únicamente la posibilidad de hacer W4 con W0, el cual es nuestro primer caso. De este modo, tenemos la expresión para W4 y tenemos la expresión para W3. Note que en cada producto cuña llegamos hasta donde la suma de las dimensiones era menor o igual a 4, ya que como se dijo al principio del video, si esta dimensión supera este número, como los elementos de la base son 4, deben repetirse en el producto cuña alguno de ellos y por lo tanto se anula. Ahora, ya teniendo todo esto, podemos expresar claramente el producto cuña de dos elementos arbitrarios del álgebra. Esto lo realizaremos dándonos cuenta que para un X y un Y en el álgebra, estos elementos se expresan como sumas de elementos en cada lambda a la i. Luego el producto cuña de estos dos elementos va a ser el producto cuña del primer X, de X0 por todos los Y, luego del X1 por todos los Y así de esta forma expresamos el producto cuña como esta sumatoria. De este modo debemos darnos de todas las posibles combinaciones de los índices y usar los casos que ya encontramos anteriormente. Denotaremos los elementos de la siguiente forma. Si hago X sub i producto cuña Y sub j, lo denotaremos como Z sub i j. Esto para facilidad de las cuentas. Entonces, los elementos de esta doble sumatoria que caen en el campo de los reales será solamente X0 producto cuña Y0, el cual es X0 por Y0. Los elementos que caen en B de esta sumatoria serán los que sus índices sumen 1, por lo que probamos anteriormente, que son los casos X0 producto cuña Y1, que nos da este resultado, X1 producto cuña Y0, que nos da este resultado, y el elemento como tal que queda en B va a ser la suma de los dos anteriores que ya encontramos, que al expresarlos en la sumatoria nos resultan de esta forma, para la cual vamos a denotar sus coeficientes como A sub m. Esto para poder expresar un resultado final más conciso. Ahora, los elementos que caen en lambda al cuadrado son aquellos donde sus índices sumen 2. Estos son los casos X0 producto cuña Y2, X2 producto cuña Y0, X1 producto cuña Y1. Como lo demostramos anteriormente para elementos de cada lambda, tenemos estos resultados y entonces el elemento final que queda en lambda al cuadrado va a ser la suma de estos tres elementos que ya nombramos, que va a ser este resultado de aquí. Esto lo podemos hacer ya directamente porque tenemos ordenados debidamente los índices de cada producto cuña y los vamos a denotar para lambda al cuadrado como B sub ij. Ahora, los elementos que caen en lambda a la 3 van a ser aquellos cuyos índices sumen 3. Estos quedarán expresados de esta forma, como lo vimos en los casos de 2 a 2. Y al realizar la suma directa, porque ya tenemos ordenados los elementos de la base en productos cuña, va a resultar esta sumatoria de acá,
la cual denotaremos sus coeficientes como C sub I J. Por último, los elementos que resultan en el lambda a la 4 serán los elementos cuyos índices sumen 4, para los cuales tenemos estos casos, donde al sumar sus índices obtenemos solamente este coeficiente por el elemento de la base, el cual denotaremos D. Luego, de esta forma, sabiendo que ya no hay elementos en lambda a la 5 ni en lambda a la I superior, obtenemos que X producto cuña Y para X y Y arbitrarios en el álgebra va a ser la suma de los que acabamos de notar, la cual se escribe expandida de esta forma. Así hemos logrado encontrar la forma de X cuña Y para X y Y arbitrarios en el álgebra en términos de elementos de la base que ya conocemos. Bueno, esto es todo.